Bien, empezamos un nuevo tema que es el tema del enlace químico en cuarto de ESO. Cuando nos preguntamos qué es un enlace químico, nos referimos al conjunto de fuerzas que mantienen unidos los átomos cuando forman moléculas o cristales sólidos, así como las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas cuando se presentan estas en estado sólido o en estado líquido. Son fuerzas electrostáticas, son fuerzas debidas a la atracción de cargas de distintos signos, como ya veremos a continuación. ¿Qué consiguen? ¿Qué consiguen los átomos al unirse? ¿Por qué desean unirse? Bueno, pues los átomos desean unirse porque intentan estar en su estado de máxima estabilidad. Y la máxima estabilidad se consigue a una distancia determinada. En este gráfico que podemos ver aquí, representaríamos en el eje X la distancia entre los núcleos de los átomos y en el eje Y la energía. De tal manera que a medida que vamos juntando los núcleos de los átomos, a medida que vamos reduciendo la distancia, la energía se hace mínima. Y hay un punto en el que se hace mínima. En ese punto es la distancia de enlace y es la distancia a la que se van a situar esos átomos para enlazarse entre sí. Más allá, si intentásemos acercar más esos átomos, bueno, pues interaccionarían las cortezas de ambos átomos y se generarían grandes repulsiones. Por eso, pues la distancia es una distancia determinada que está tabulada en los libros. ¿Cómo se unen los átomos? Bueno, pues se unen utilizando los electrones más externos, los electrones de valencia. Recordamos del tema anterior que los diferentes átomos van a tener un comportamiento químico tendente a parecerse al gas noble más cercano. Y para ello, unos van a coger electrones, otros van a ceder electrones. Son electrones de su última capa, electrones de valencia. ¿Qué tipos de enlaces nos encontrábamos? También lo vimos, lo introducimos el tema pasado, pero bueno, aquí lo traemos otra vez. Vamos a ver enlaces atómicos, que son los que vamos a ver este curso. ¿Cuáles son esos enlaces? Bueno, pues un enlace iónico que se produce cuando se une, pues cuando se une un metal. Recordemos que el metal es aquel elemento que tiene tendencia a ceder electrones, con un no metal, que es el que tiene tendencia a coger electrones. Claro, si uno tiene tendencia a ceder, otro tiene tendencia a coger, pues el acuerdo es perfecto y ese enlace que se forma entre esos dos elementos es un enlace de tipo iónico que genera unos sólidos cristalinos, como veremos a continuación. El siguiente tipo de enlace es aquel en el que tienden a enlazarse dos no metales. Cuando un no metal que tiene tendencia a coger quiere enlazarse con otro no metal que también tiene tendencia a coger electrones, pues la única posibilidad de acuerdo es que ambos compartan electrones de su última capa, ¿vale? Y ese sería el enlace covalente. Y el enlace metálico, pues aquel que tiene tendencia, que se produce, cuando se unen dos metales, dos elementos que tienen tendencia a ceder. Este primer metal tiene tendencia a ceder, este segundo átomo metálico también tiene tendencia a ceder, por tanto ambos ceden los electrones y lo ceden, pues como veremos, a un fondo común, que es el que le da pues las características de conductividad al compuesto metálico. Además de estos enlaces atómicos, existen enlaces entre moléculas covalentes. Cuando los átomos no metálicos que se unen en un enlace covalente forman moléculas, porque pueden formar moléculas o cristales, bueno, pues es decir, de aquí del enlace covalente se pueden formar moléculas o cristales. Bueno, pues en el caso de que se formen moléculas, esas moléculas a su vez pueden estar unidas unas con otras mediante dos tipos de enlaces más, las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, que son enlaces muy importantes para la vida en la Tierra, como veremos en cursos posteriores.
Como hemos dicho entonces, a la hora de formar un enlace, los compuestos resultantes, al agruparse los átomos, pueden hacerlo de dos maneras. O bien formando moléculas covalentes, que solo ocurren con enlaces covalentes. No quiere decir que todos los enlaces covalentes formen moléculas, pero algunos sí. O que formen cristales sólidos. Las moléculas covalentes, ¿qué son? Pues son agrupaciones de pocos átomos. ¿Y cuántos son pocos átomos? Pues 2, 3, 5, 8. Bueno, eso son agrupaciones de pocos átomos. Si los átomos unidos son del mismo elemento, constituirían una sustancia simple. Ejemplo de sustancia simple, pues la molécula de oxígeno, que es la unión de dos átomos de oxígeno y se representan como O2 porque hay dos átomos de oxígeno. Y si son distintos, pues constituyen un compuesto. Ejemplo de compuesto, la molécula de agua, que está constituida por dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y cristales, pues son agrupaciones de muchos átomos que forman sólidos. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Los que hemos dicho, la molécula de oxígeno, como primer ejemplo de molécula, la molécula de amoníaco, NH3 es el amoníaco, como ya veremos, y algunos ejemplos de cristales con los tres tipos de enlaces, bueno, pues un cristal metálico de cobre, un cristal covalente de óxido de silicio, el cuarzo, o un cristal iónico como es el del cloruro de cesio. ¿Vale? Aquí en el cristal iónico vemos que tenemos cargas, aquí las cargas positivas y en verde las cargas negativas. Las cargas negativas del ion cloruro, las cargas positivas del ion cesio. Aquí no se forman iones en el caso del cristal covalente, puesto que lo que se hacen es compartir electrones, y sin embargo en el cristal metálico vemos que todos los iones que están unidos son positivos y por el medio pues hay estabilidad, puesto que están los electrones girando y moviéndose al azar entre esos iones positivos. Resumen. Tipos de enlace. Hemos dicho que hay tres tipos de enlace atómicos. Está el enlace iónico, ¿vale? Este es el enlace iónico. Este es el enlace covalente. Este es el enlace metálico, iónico entre metal y no metal, que forma siempre sólidos, y aquí tenemos un par de ejemplos. El enlace covalente, que puede formar sustancias moleculares o sólidos. Y el enlace metálico, que siempre forma sólidos metálicos como el cobre, como el iridio, como la plata, como el oro, etc. Y dijimos que al inicio de la presentación que los átomos tienden a unirse para parecerse al gas noble más cercano. Eso es lo que se conoce como la regla del octeto. Es decir, los átomos se van a unir ganando, perdiendo o compartiendo electrones hasta conseguir la estructura de un gas noble en su última capa, 8 electrones. ¿Vale? Aquí tenemos diferentes ejemplos. ¿Cuáles son los gases nobles más cercanos? El helio, 1s2, el neón, 1s2, 2s2, 2p6. A la hora de representar los átomos para los enlaces se suele utilizar un esquema que es sencillo, que es el diagrama de Lewis. Lewis sugirió una forma muy sencilla de representar los electrones de valencia de los átomos, utilizando lo que se conoce como símbolos de Lewis. ¿En qué consisten los símbolos de Lewis? Bueno, pues los símbolos de Lewis consisten en el símbolo químico del elemento más tantos puntos rodeándolo de forma arbitraria como electrones tengan en su última capa. Entonces, para representar un símbolo de Lewis, lo primero que tenemos que aclararnos es cuántos electrones tienen en su última capa, que eso lo podemos saber porque no sabemos el grupo del elemento, y así recordamos que los del grupo 1 tienen un electrón en su última capa, grupo 2 tienen 2, el grupo 13 tienen 3, 1, 2 y 3, el grupo 14 4, el grupo 15 5, 16 6, 17 7 y 18 8, que son los gases nobles, a excepción del helio que solo tiene 2, porque su primera capa se llena con 2.
Entonces, para representar los símbolos de Lewis, normalmente partiremos de la configuración electrónica. Por ejemplo, si nos dijesen, dado el elemento con número atómico Z igual a 17, pues calcula su configuración electrónica, identifica qué elemento es y representa su diagrama de Lewis. Bueno, pues para el elemento Z igual a 17, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2, 2, 4, 6, 10, 12 y 5, 17. Por tanto, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? Pues tiene 2 y 5 tiene 7. Por tanto, al tener 7 electrones pertenece al grupo 17. ¿Y cuántas capas tiene? Tiene 3 capas. Por tanto, pertenece al periodo 3. ¿Qué elemento es? Bueno, como no sabemos ya la tabla periódica, el tercer elemento del grupo 17 es el cloro. ¿Cómo se representa su diagrama de Lewis? Pues se representa con el símbolo del elemento y alrededor tantos puntos como electrones tenga en su última capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese sería el diagrama de Lewis del elemento cloro. Otro ejemplo, si me dicen Z igual a 3, pues Z igual a 3 sería 1s2, 2s1. Por tanto, tiene un electrón en su última capa, pertenece al grupo 1 y tiene 2 capas. Por tanto, pertenece al periodo 2. ¿Qué elemento es? El litio. Bueno, pues el litio se representaría como Li y un puntito únicamente, puesto que solo tiene un electrón en su última capa. Y si el par de electrones es compartido, se suele representar mediante una raya, como veremos a continuación a la hora de explicar los enlaces. Veamos el primer enlace. El primer enlace es el enlace iónico. El enlace iónico, hemos dicho que es aquel que tiene lugar cuando se une un metal con un no metal. Los átomos del metal pierden electrones, es decir, forman un catión, y los átomos los electrones que ha perdido los acepta los átomos del no metal, que es el que forma un anión, un ión negativo. Los iones de distinta carga se atraen eléctricamente, se ordenan y forman una red cristalina iónica como las que representamos aquí. Hay muchos tipos de ordenación, ¿vale? Aquí es una forma de ordenarlo, que es como si fuese un cubo con el elemento de signo contrario en el centro de cada cara, pues sería una red cúbica centrada en las caras, pero hay muchos tipos de ordenación que llevaremos en cursos posteriores. Este año no es objetivo el aprendernos los tipos de redes cristalinas. Entonces, esto es lo que ocurre. Bueno, el elemento sodio, que tiene 1, 2 y 3 capas y un electrón en su última capa, lo cede al elemento cloro, que al tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 necesita un electrón más. Cedemos un electrón, el cloro ya se quedaría con 8, por eso es cloruro, porque ha ganado una carga negativa, y el sodio, que pierde su electrón, pierde una capa, ya no hay capa 3, y se queda con una carga positiva al haber perdido el electrón. Bueno, pues a este enlace que se forma en esta cesión total de electrones es lo que se conoce como el enlace iónico, y que nos quede claro que no forma moléculas, sino que forma sólidos. Y la fórmula del compuesto indica la proporción en la que se combina. Es decir, en este caso se combina un átomo de sodio y un átomo de cloro, pues la fórmula del compuesto resultante es NaCl, que no significa que sea la unión de uno con uno, puesto que, como vemos aquí en la red, hay muchos iones cloruros, mejor dicho, ¿vale? Que son todas las esferas verdes, y muchos iones sodio, que son las esferas lilas. Pero la proporción en la que se unen, la proporción es un átomo de sodio por cada átomo de cloro.
¿Y cuáles son las propiedades esperables de los compuestos iónicos? Bueno, pues las propiedades esperables son el que sean sólidos cristalinos, muy ordenados y por tanto muy fuertes, por tanto tienen elevados puntos de fusión. Son solubles en agua, pero no en disolventes orgánicos. El agua es una sustancia polar, una sustancia que está formada por polos y es capaz de atraer a los iones de distintos signos y arrancarlos de esa red iónica, por eso diluimos la sal en agua. No conducen la electricidad en estado sólido, puesto que estas cargas positivas y negativas están fuertemente ancladas en estos enlaces, pero sí en estado disuelto, porque una vez que el agua ha arrancado esos iones positivos y negativos, pues ya tienen movilidad por el líquido y por tanto podrían conducir en la electricidad. Y además son duros porque aguantan el rayado, pero son frágiles ya que al intentar deformarlos se rompen. Es decir, si diésemos un martillazo como representamos en este esquema y consiguiésemos desplazar pues un par de filas este compuesto iónico, nos ocurriría que se enfrentarían cargas del mismo signo y al enfrentarse cargas del mismo signo el enlace se rompería. Y para terminar este enlace y este vídeo, pues vamos a hacer un ejercicio. Dice, estudia la fórmula de los compuestos iónicos que resultan de las combinaciones de... Bueno, y ahí tenemos diferentes ejemplos. He puesto un primer ejemplo resuelto entre el litio y el selenio y lo mismo tendréis que hacer con los demás. ¿Cómo proceder? Bueno, lo primero que tenéis que hacer es aclarar cuántos electrones tienen en su última capa. Entonces, en el caso del litio, ya lo hemos dicho anteriormente, es 1s2, 2s1. Nos iremos a la tabla periódica, veremos que el litio está con un número atómico Z igual a 3 y al tener Z igual a 3, pues esa es su configuración electrónica. Y puesto que tiene un electrón en su última capa, bueno, pues el litio va a tener tendencia a ceder un electrón y al ceder un electrón transformarse en el ion litio positivo. Y el azufre, bueno, pues el selenio. He puesto aquí azufre en la solución, pero no me refería al azufre, sino que me refería al selenio. El selenio tiene un número atómico Z igual a 34, de tal manera que su configuración es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y llevan 30, 4p4. De tal manera que en su última capa tiene 2 y 4, 6. Para parecerse al gas noble más cercano, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues lo que tiene que hacer es coger 2 electrones. Y al coger 2 electrones, se transformará en el ion selenio 2 negativo. ¿De quién va a coger 2 electrones? Pues de un elemento que acceda a 2 electrones. Como el litio solo accede 1, ¿cuántos átomos de litio voy a necesitar? 2. De ahí el 2. Pero otra forma también de calcular esa fórmula sencilla es colocamos los dos iones, el ion litio positivo, el ion seleniuro 2 negativo, y ahora intercambiamos estos exponentes. El 2 que está aquí pasa abajo y lo colocamos aquí, un 2, y aquí como hay un 1 pasaría aquí, pero el 1 no hace falta ponerlo, por tanto podemos borrarlo y la fórmula sería Li2S, seleniuro de litio. Pues lo mismo tenéis que hacer con el B, con el C, con el D y con el E.